I am Dracula. Bela Lugosi es recordado por todos como el elegante y devastador conde Drácula, el vampiro que nunca muere. Pero este papel de toda una vida fue una bendición y una maldición. Como Drácula, Bela Lugosi será eternamente famoso. Por desgracia, su monstruoso éxito terminaría siendo su perdición. En este episodio de Misterios y Escándalos, desenterraremos la triste vida secreta del hombre que se oculta tras la capa. La gente estaba escandalizada. Y Dios mío, miren lo que le pasó a Bela Lugosi. Sabremos de la mortal adicción que atrapó a este maestro de lo macabro por un actor que lo interpretó. El hombre tomaba de todo. Era terrible. Morfina, alcohol, toda clase de drogas. Y por los expertos que le han estudiado. La prensa se divirtió muchísimo. Drácula descubrió que era un amante de las drogas. También examinaremos la turbulenta carrera de Lugosi y su infierno privado. Imaginen la desesperación. Imaginen el horror. Exploraremos la atormentada vida de Lugosi con imágenes de archivo. I don't say I don't like people at all, but to tell you the truth, I only like them if I have a chance to look deep into their heart. Y fotogramas nunca antes vistos. Así como fotografías estremecedoras y emocionantes reconstrucciones. Soy AJ Benza, conjuren conmigo los demonios de la leyenda del cine de terror, Bela Lugosi. Bela Lugosi nació Bela Blasko un 20 de octubre de 1882 en Lugos, Hungría, a tan solo 80 kilómetros y medio de Transilvania, cuna de la leyenda de Drácula. El conservador del Museo de Cera de Hollywood nos explica cómo la vida familiar de Bela Lugosi fue sacudida en 1894. Cuando Bela tenía 12 años, su padre murió. Caminó casi 500 kilómetros desde su casa de Hungría hasta llegar a Rumanía. Allí trabajó de aprendiz en una mina de carbón. A los 18 años, Bela regresó a Hungría con el sueño de convertirse en actor. Aprendió a canalizar los sufrimientos de su juventud a través de los personajes que interpretaba en escena. David Dursten, amigo de la familia, recuerda su versatilidad. Bela Lugosi llegó a ser un ídolo de la función de tarde en Europa. Fue Romeo en Romeo y Julieta, e incluso hizo de Jesucristo. Era muy versátil, pero también era un primer actor romántico. Aunque su carrera de actor parecía prometedora, a los 33 años Bela abandonó el teatro en 1914 para alistarse en el ejército. El creador de Cult Magazine relata las consecuencias de la guerra en Lugosi. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue herido y tuvo serios problemas con su espalda, que volverían años después. Para aliviar el dolor de su herida en la espalda, Lugosi comenzó a tomar medicamentos que le recetaban, una práctica que con el tiempo sería su perdición. Tras licenciarse, Bela no solo regresó al teatro en Hungría, sino que también creó un sindicato de actores. Como declaró en una entrevista en 1932, Bela acabó en una delicada situación política. Political reasons. After the war, I participated in the revolution, and later, I found myself on the wrong side. Nos lo explica el autor de la biografía, Bela Lugosi. Fue obligado a marcharse. Si se hubiera quedado, habría tenido que enfrentarse a la cárcel y quizá a la muerte. Huyó para poder vivir. Bela Lugosi vino a este país, a América, en 1921, porque creía en el sueño americano. A los 40 años, un todavía joven y atractivo Bela iniciaba su andadura sobre el escenario de Nueva York. Su vida cambió para siempre en 1927, cuando obtuvo en Broadway el papel principal de Drácula. En cada actuación, Bela parecía llevar al vampiro en sus venas, por así decirlo. Comenzó su Drácula haciéndolo miles de veces sobre el escenario. Para las mujeres que venían a la función de tarde o noche de Drácula en Broadway en 1927 y 28, esta era más que una obra. Era casi una experiencia sexual. Fue en 1930 cuando los cineastas de Hollywood decidieron hacer una película sobre la novela de Bram Stoker, Drácula. Por supuesto, Bela a sus 49 años estaba emocionado con la idea de llevar este personaje a la gran pantalla. Se lo pidió muy insistentemente la Universal. Estaba convencido de que era el mejor para ese papel y luchó por conseguirlo. Ayudó a la productora a conseguir los derechos de la obra de Bram Stoker, escribiendo cartas a favor del estudio, usando sus propias influencias. Bela Lugosi no fue en realidad la primera elección de los estudios Universal para el papel principal en la película Drácula de 1931. Probablemente se dieron cuenta de que tener a alguien que deseaba tanto el papel le supondría una ventaja. Cuando finalmente le eligieron, él solo cobró $3.500. Cuando hizo Drácula, no sabía lo que decía, no entendía el inglés. Simplemente tuvo que memorizar las frases.
Por eso hablaba de forma tan extraña. Escuchadle, hijos de la noche, qué música hacen. Lugosi quizá no haya sido el primer tipo con acento en vivir en el sueño americano, pero cuando la película Drácula se estrenó en 1931, Bela fue uno de los pocos con colmillos de animal. Robert Clark, actor de películas de serie B, recuerda el día del estreno. En toda mi vida he estado tan asustado como entonces, cuando vi el Drácula de Bela Lugosi, porque era tan real. Yo estaba en el cine, pero para mí era casi como si él estuviera de verdad allí, y quizá a punto de alcanzar mi cuello. Tenía esos ojos hipnóticos que podían penetrarte y hacer que un escalofrío te recorriera la espalda. Cuando se hizo Drácula, las mujeres escribían a Lugosi. La mayoría de esas fans se derretían por la figura de Drácula. Aquí estaba ese Valentino del infierno. Esta gran personalidad demoníaca del cine virtualmente se apropió del género del terror. La película Drácula fue un gran éxito, y su papel le supuso a Bela Lugosi una fama enorme como rey del terror. Pero para Lugosi el horror pronto se reflejaría en su sórdida vida personal. ¿Por qué fue Bela condenado por su éxito con Drácula? ¿Cómo arruinó la arrogancia de Lugosi su carrera? ¿Y qué pasó con las drogas? La criatura de la noche de Hollywood, Bela Lugosi, aterrorizaba a las audiencias por su inolvidable interpretación del vampiro sanguinario en el éxito de 1931, Drácula. Este papel le supuso el estrellato internacional, así que los peces gordos de los estudios Universal querían capitalizar la fama de las películas de terror de Lugosi y le ofrecieron la oportunidad de dejar al conde y asumir el disfraz del último monstruo. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Tras Drácula, Lugosi rechazó el papel de la que sería la siguiente película de terror de los estudios Universal, Frankenstein. Cuando le ofrecieron el papel del monstruo, se sintió insultado. Lo rechazó porque no tenía diálogo, tan solo emitía un gruñido. ¿Podías oír a Bela decir qué? ¿Tan solo puedo gruñir? Rechazaba el pesado maquillaje que el papel requería, y este fue a parar a un actor desconocido llamado Boris Karloff. Y desde luego Boris Karloff se convirtió en una gran estrella. En realidad nunca se recuperó de haber dejado pasar Frankenstein y adoptó siempre la postura de yo he creado mi propio monstruo. La carrera de Bela nunca sería la misma tras haber dejado pasar el papel de Frankenstein en 1931. En la década siguiente, Lugosi se encontró en ocasiones haciendo un papel secundario al nuevo demonio favorito de Hollywood, Boris Karloff. Robert Wise, director galardonado con un Oscar, recuerda la caída de Lugosi. Su carrera estaba en un punto muy bajo en ese momento, pero su nombre aún tenía un valor especialmente como pareja de Karloff. You and I should work together. Bela apareció en 3 películas con Boris Karloff. Hicieron El Rayo Invisible, El Cuervo y Satanás. Ya que Lugosi fue a otros estudios buscando a tientas otro papel que asumir, la Universal puso todo su empeño en hacer que Karloff fuera una estrella importante. Martin Landau ganó un Oscar en 1994 por su interpretación de Bela Lugosi en la película Ed Wood. Él había interpretado papeles románticos y en Broadway nunca tuvo la oportunidad de hacer eso, ya que Drácula le limitó así como su incapacidad para desembarazarse de su acento. I'm studying now American slang. I know how to say okay and cat's whiskers and baloney and how. Tuvo dificultades para aceptar que en Hollywood era un actor encasillado. Bela también tuvo dificultades para conservar una esposa. El 31 de enero de 1933, Bela Lugosi se casó por 4ª vez. Lillian Arch no había cumplido los 21. Lugosi había entrado en los 50 y los titulares decían Drácula se casa con una belleza. Ella tuvo mucho aguante con lo peor de Bela, porque él tenía mucho talento para el arte, pero a veces era temperamental y tenía esos arranques de cólera. Se portaba como si ella lo creyera dueño y señor de su hogar. Trataba a su mujer casi como a una criada, solía chasquear los dedos para que le trajera un café o su cigarro y esperaba ser tratado en consecuencia. A pesar de su excéntrico comportamiento, Bela se enorgullecía de su familia. En 1938, cuando tenía 56 años, nació su hijo Bela Jr. Lillian llevó un día al joven Bela Jr. al plató para que viera a su padre creyendo que el pequeño se horrorizaría. Pero él se paseó por el plató y dijo, «Hola, papá». En cierto modo hirió a Bela un poco el hecho de no resultar tan aterrador, ni siquiera para su propio hijo.
Lugosi llegó a tener miedo de aceptar muchos otros papeles que le ofrecieron. Esto motivó que se asociara con películas de bajo presupuesto y guiones más baratos, historias más baratas. Como resultado, eso erosionó rápidamente su carrera. Bela intentó electrizar a las audiencias con la película de 1941 El murciélago diabólico. Our theory of glandular stimulation through electrical impulses was correct. Maila Nurmi es recordada como vampira, ídolo de culto de la televisión, y conoce de primera mano lo cruel que puede ser Hollywood. A Hollywood se la conoce como la ciudad que te da la espalda cuando te va mal, y eso es cierto, pero no creo que lo hubieran hecho de manera tan espectacular con Bela, si no fuera por el hecho de que también era un monstruo. Así que él no era un actor sin trabajo, era un monstruo sin trabajo. Now, since I played Dracula, I'm the boogeyman. Desde luego más tarde interpretó al monstruo de Frankenstein. Su carrera se desplomaba y consideró que ese momento tenía que hacerlo. Tenía 60 años y no muy buena salud. Debía llevar esa gruesa capa de maquillaje durante el rodaje y sufrió un colapso. El colapso de Bela se debió de hecho a su adicción a los fármacos. Existe controversia sobre si Lugosi era o no un adicto en toda regla a las drogas, todavía. Pero no existe controversia en cuanto a su desesperación por volver. Mientras hacía películas de serie B, producciones teatrales, regionales y apariciones estelares, Bela utilizaba su personaje de Drácula para llamar la atención de prensa y público. Dormía en ataúdes, bebía sangre y toda esa clase de chorradas. Primero eres un ídolo del siglo XIX, de la función de tarde en Europa, considerado muy atractivo, que repentinamente infunde miedo, aunque sigue siendo distinguido. Después el público simplemente considera que das miedo y a continuación que resultas exagerado. Por último, te quedas sin trabajo. En 1952, Bela había completado su ciclo en Hollywood. Tras alcanzar la cima con Drácula, ahora era un actor olvidado. Fue condenado a ser la estrella de películas tontas como Bela Lugosi meets a Brooklyn Gorilla. De cualquier manera, para el ignorado actor de 70 años no podía ser más humillante. Pero esto no suponía el fin de los escándalos y angustias para Lugosi. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. Tras aterrorizar las audiencias con su celebrada interpretación de Drácula en la película de 1931, la mala suerte y unas pésimas elecciones apartaron su vida de aquella prometedora carrera. La película de 1948, Abbott y Costello contra los fantasmas, fue la última que Lugosi hizo para un gran estudio. En 1952 la vida de Bela andaba mal. Lugosi fue un gran bebedor a lo largo de toda su carrera en Hollywood. Y en los 50 había llegado a tal punto que realmente era un alcohólico. Tuve que cuidarle durante alguna de las escenas que tuvimos y mucho más tarde descubrí que probablemente estaba drogado. Parece ser que algunos de los dolores que tenía se desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial. Quizá intentara encontrar alivio. La morfina y otras medicinas se las habían recetado. Tras 20 años de matrimonio, la vida con Bela era demasiado para que su cuarta mujer, Lillian, lo soportara. Finalmente llegaron a un punto en el que Lillian se fue liberando cada vez más, hasta que no pudo soportar sus celos continuos. Y en 1952, creo, dejó a Lugosi y luego se divorció en 1953. Se llevó a su hijo y Bela escribió «Él era mi carne». No está claro si las drogas realmente causaron problemas en el matrimonio de Lugosi y Lillian. De hecho, ella le ayudó a deshabituarse lentamente de las drogas. Quería dejarle, pero cuando estuviera sano, cuando no estuviera enganchado a las drogas. Sin embargo, el divorcio y los sentimientos de pesar que tenía por ello pudieron muy bien haberle conducido de vuelta a las drogas. Bebe muchísimo, es adicto a los narcóticos, está sin trabajo, sin dinero. Básicamente se encuentra muy cerca de ser no ya un viejo actor en paro, sino un anciano en la calle. Al final estaba lo bastante desesperado para coger lo que fuera y fue entonces cuando apareció Ed Wood. Cuando el aspirante a cineasta de 28 años conoció a Bela en 1953, Wood lo vio como la oportunidad de tener una celebridad en su primera película. Necesitaba a alguien que le ayudara a conseguir el dinero que suponía su reconocimiento. El compañero de Bela, Richard Sheffield, no tenía en demasiada consideración a Ed Wood. En general, su apariencia me parecía la de un comerciante hábil y poco escrupuloso. Se necesitaban el uno al otro y se utilizaban mutuamente. En eso se basaba su amistad. Trabajó con Ed Wood, lo cual ya era lo bastante degradante y lamentable. Pero eso no era nada comparado con la desgracia que estaba a punto de sufrir. El 21 de abril de 1955 reconoció que era un drogadicto. Ese día su exmujer cumplía 44 años.
Estamos aún en los 50 y Lugosi fue la primera estrella importante que dijo: tengo una adicción, debo conseguir ayuda. Y se convirtió en portada de los periódicos. De hecho, consiguió más publicidad de la que había tenido en mucho tiempo. Mostró a los periodistas sus piernas con las marcas de las agujas. Contó historias de cómo había llegado a comerse sus pijamas y de cómo su cuerpo pasaba del calor al frío cuando se drogaba. Era un hombre pidiendo atención a gritos. It's a terrible ordeal to go through a withdrawal. It's the greatest pain in the world. Se casó una última vez con una mujer que le escribía mientras estuvo en el hospital, Hope Lenneger. Firmaba cada carta como una gota de esperanza. Hope, una fan que le escribió durante 20 años, se casó con él después de que dejara el hospital. Cuando se casó con Bella el 24 de agosto de 1955 tenía 36 años. Bella 72. Fue un matrimonio muy triste y abocado al fracaso. ¿Supondría esta nueva esposa otro paso hacia la destrucción de Drácula? A los 72 años un actor debería estar en la lista de premios honorarios o jugando al bridge en algún club de campo de Miami. Por desgracia, eso no aparecía en sus cartas. Tras protagonizar el gran éxito que fuera Drácula, Bela Lugosi sufrió décadas de desprecio, escándalos y angustias personales. En 1955, Lugosi salió de un hospital de Los Ángeles tras luchar durante 3 meses contra su adicción a la morfina. Días después, el actor de 72 años se casaba con una mujer de 36 llamada Hope. Un poco de fe y de caridad no le habría venido mal. Pero no llegó ninguna oferta. Bela y su nueva esposa estaban casi arruinados. Él intentaba en vano mantenerse limpio y sobrio. Cuando Bela solía ir a las reuniones de la Asociación de Actores, llevaba en su chaqueta 6 botellas de distintos licores. Una vez acabada la sesión, varias de estas botellas estaban vacías. Escondía el licor en diferentes lugares del apartamento, intentando mantenerlo lejos de Hope. Y Hope estaba constantemente hurgándolo todo para librarse de ellas. Tan solo unos meses después de la boda, la luna de miel se acabó. Pensó que se casaba con la figura del gran Drácula, con quien había soñado durante casi 20 años, y en su lugar lo que tenía era un anciano amargado y débil. En sus últimos días, un triste Bela de 74 años seguía atrapado por sus demonios. Se despertaba en mitad de la noche, y su mujer Hope le preguntaba, ¿por qué estás tan alterado? Y él le decía, creo que Boris Karloff está en la sala de estar esperándome. Empezaba a hablar del miedo que le daba la muerte. El último día de la vida de Lugosi fue el 16 de agosto de 1956. Murió de un infarto mientras dormía. Hope dijo que cuando llegó a casa esa tarde, lo vio raro y llamó al casero. Este entró y le dijo, me parece que está muerto. Ella y el casero acordaron que antes de llamar a nadie sacarían las botellas de licor de la habitación porque no querían que lo encontraran de esa manera. Bela siempre había querido que lo enterraran con su capa. Yo dije, ¿por qué no le ponéis el traje completo? Una vez muerto, hizo su última actuación vestido de Drácula. Un famoso cómico dijo una vez cuando oyó que Bela Lugosi había muerto, no se preocupen, volverá. En 1959, un año después de su muerte, Bela Lugosi regresó brevemente en la que luego sería llamada la peor película jamás realizada, Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood. Esta actuación después de muerte fue considerada la última. Para los coleccionistas de cine y fans de las películas de terror, Bela había vuelto y mejor que nunca. Es genial. De repente obtiene todo el reconocimiento que merece. Probablemente ahora Lugosi es más popular en el negocio del coleccionismo de lo que jamás fuera en su carrera. Bela Lugosi es mucho más popular que Boris Karloff. Bela Lugosi nos dio 2 grandes cosas en su vida: dedicación a su arte, a su oficio, y la habilidad de tener el valor de luchar a pesar de las dificultades que tuvo en su camino. Hace unos pocos meses le enseñé una foto de Bela a un chico de 11 años y le pregunté, ¿sabes quién es? Y sin dudarlo me dijo, ese es Drácula. Bela Lugosi hizo 103 películas, pero fue, es y siempre será el Conde Drácula. Sus fans se emocionarán siempre a la mención de su nombre. No es mala manera de pasar a la eternidad. Soy AJ Benza, acompáñenme la próxima vez que nuestros caminos se crucen en un estado de la mente llamado Hollywood. No. Dracula never ends. I don't know whether I shall call it a fortune or a course, but it never ends.
back.